posibilidad, ya que al utilizar las pruebas rápidas, ya se puede ingresar a trabajo de parto sin la necesidad de cultivo. Pero en algunos lugares se considera realizar el cultivo. Ok, entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora surge la pregunta. Ya. ¿Requiere profilaxis la paciente o no requiere profilaxis? Aquí va a depender de varias cosas. ¿En qué momento la paciente va a requerir una profilaxis? En primer lugar, si sale el cultivo rectovaginal positivo. Eso quiere decir que mi paciente está colonizada por la bacteria, por ende, vamos a tener que darle profilaxis. Otra causa, bacteriuria. Ya sabemos que la bacteria asintomática en la gestante se trata, y pues si es del Streptococcus grupo B, en cualquier concentración en orina, se va a dar la profilaxis. Si se tiene el antecedente de un bebé que desarrolló una enfermedad invasiva, como mencionamos anteriormente, sepsis, meningitis y o neumonía, por Streptococcus grupo B, también se va a realizar la profilaxis. Y si no se conoce el resultado del cultivo, pero la prueba rápida es negativa, pero tiene factores de riesgos importantes, como había mencionado anteriormente, la ruptura de las membranas mayores de 18 horas, un embarazo menor a 37 semanas o fiebre, entonces también amerita profilaxis. Y si la prueba rápida sale positiva, amerita profilaxis. ¿En qué momento? No requiere profilaxis. Si se tiene el antecedente de una colonización previa, pero en este embarazo no tiene colonización, no requiere de profilaxis. Al momento en que se establece una cesárea electiva, entonces no se va a requerir profilaxis. Y si la prueba rápida sale negativa y no hay un factor de riesgo importante, tampoco se va a requerir profilaxis. Okidoki. Antes de pasar a la siguiente, si vamos a hablar del tratamiento que les voy a mostrar a continuación, pero para tener una idea, el tratamiento en sí se usa la penicilina, pero también vamos a recordar que si está mandando un cultivo, hay que adaptarnos a los resultados del antibiograma, en primer lugar. Y con respecto a la bacteriuria, aquí en la bacteriuria vamos a dar el tratamiento dependiendo de la cantidad de unidades de formadores de colonia. Si el resultado es mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonia, se recomienda dar tratamiento con cefalexina, amoxicilina o penicilina por 5 a 7 días. Y a la semana se tiene que realizar un urocultivo de control para garantizar que se haya erradicado esta bacteria, y se recomendaría recibir profilaxis intraparto, y no es necesario, no se considera necesario tomar un cultivo rectovaginal al final del embarazo. Pero si la bacteriuria es menor, estamos hablando de 104 unidades de formadoras de colonias o menos, no se recomienda tratar, pero sí se recomienda dar profilaxis intraparto. Siguiente. Ok, entonces aquí podemos ver ya con un poco más de con dosis ya, un algoritmo que podemos guiarnos para ayudarnos al momento de realizar la detección. Entonces, se detecta la colonización vaginal de este germen. Entonces, si se detecta, vamos a dar antibiótico profilaxis intravenosa desde el inicio del trabajo de parto. Como dije anteriormente, va a ser con la penicilina. Penicilina G de 5 millones de unidades, y después va a ser 2.5 millones de unidades cada 4 horas. O amoxicilina de 2 gramos y después 1 gramo cada 4 horas. Y si la paciente es alérgica, se puede considerar eritromicina de 500 miligramos intravenoso cada 6 horas. Si no es colonizado por la bacteria del Streptococcus grupo B, entonces no requiere antibiótico
profilaxis durante el trabajo de parto. Pero, como mencioné anteriormente, si tiene un factor de riesgo, como les mencioné, ruptura de membranas mayor de 18 horas, acá lo consideran 12, parto antes de las 37 semanas y fiebre, entonces, si sí lo tiene, tenemos que tratarlo como si fuera una paciente colonizada. Esto más que todo sería el método a seguir al momento de estar frente a la colonización. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ahora, un trabajo de parto pretérmino. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo de parto pretérmino? Vamos a tomar un cultivo recto vaginal, como les mostré, y vamos a iniciar la profilaxis. Si hay progresión del trabajo de parto, vamos a continuar profilaxis. Si no continúa el trabajo de parto, se suspende el antibiótico y se ve el resultado de la prueba rápida. Si la prueba rápida sale positivo o no está disponible, se inicia profilaxis intraparto. Y si sale negativo, no se hace la profilaxis y se toma cultivo a las 5 semanas. Y si tenemos ruptura prematura de membranas, tomamos el cultivo recto vaginal, iniciamos profilaxis. Si inicia el trabajo de parto, continuamos con la profilaxis y vamos a continuar con el antibiótico por al menos 48 horas y esperamos el resultado del cultivo. Si el cultivo sale positivo, continuamos. Si no está disponible, vamos a continuar con la profilaxis durante el trabajo de parto. Y si sale negativo, no vamos a dar profilaxis y tomar un cultivo en las próximas 5 semanas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, aquí simplemente para resaltar, punto importante, el tratamiento recomendado, para hacerles recordar. En caso de alergia, estos vendrían a ser las alternativas. Aparte de la eritromicina, también se puede contemplar la clindamicina de 900 miligramos intravenoso cada 8 horas, la cefazolina 2 gramos intravenosa en dosis única y después 1 gramo cada 8 horas. Y si hay resistencia a clindamicina y eritromicina, se podría considerar la vancomicina. Ok, esto vendría a ser simplemente como un recordaris. Continuamos. Ahora surge una pregunta. Ustedes dirán, ¿pero no será mejor hacer una cesárea? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. La cesárea no debe ser considerada como una alternativa a la profilaxis antibiótica en caso de colonización del streptococcus del grupo B. Cuando hay una cesárea programada antes del trabajo de parto o en ausencia de una ruptura prematura de membranas, no es necesario adoptar ninguna medida de prevención, sea o no la paciente portadora del estreptococo. Eso es cuando hay cesárea programada. En cambio, si antes de la fecha programada para la cesárea se produce una ruptura prematura de las membranas o comienza el trabajo de parto en una paciente portadora, se recomienda la antibiótico profilaxis y se debe iniciar 4 horas antes de la intervención de la cesárea. Entonces, si la paciente va a dar parto vaginal, da parto vaginal, pero con la profilaxis. Y si está programada para la cesárea, no es necesario dar a menos que tenga ruptura prematura de membranas o entre en trabajo de parto antes de lo que se programa la cesárea. Y, como dije, se tiene que iniciar 4 horas antes de la intervención quirúrgica. Muy bien, continuamos. Ok, vamos a hablar ahora del virus varicela zoster. Quiero saber si se me está escuchando. Por si acaso, no sé si mi internet... Sí se está escuchando y... ya, ok, sí, muy bien. Se escucha claro. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, el virus de la varicela zoster es una enfermedad que tenemos, causa una enfermedad de distribución mundial, que es altamente contagiosa. Y lo conocemos por su típico exantema vesicular pruriginoso acompañado de fiebre y malestar general.
Esto hay que tener en consideración. Otra cosa que hay que tener en consideración es que después de haber tenido la prima infección del virus varicela zoster, el virus permanece latente en los ganglios de las raíces dorsales y se podría reactivar causando herpes zóster. ¿Dónde son sus principales lugares o sitios de ataque o donde por lo general se replica y tanto primero como la prima infección y luego como su versión herpes zóster? Tenemos que se ha encontrado el virus tanto en piel, en los linfocitos T y en el sistema nervioso central. Entonces, en la prima infección puede afectar estos 3 lugares y como conocemos, en la reactivación de la enfermedad va a estar latente en las raíces dorsales y se reactiva como herpes zóster, mostrando una clínica en piel. Ok, siguiente. Ok, el periodo de incubación de este virus es de 10 a 21 días y es contagioso 2 días antes que aparezca el exantema hasta que las lesiones se encuentren en forma de costra. Entonces, esto es un punto importante porque no necesariamente tiene que estar el paciente mostrando las lesiones para contagiar. El paciente puede estar asintomático. Paciente me refiero a una persona que tenga este virus y pueda contagiar. Esto es un punto importante porque vamos a ver más adelante que la madre gestante, si digamos tiene hijitos o familiares, etcétera, que presenten la varicela y han estado en contacto con la madre en un periodo asintomático, entonces ya vamos a tener, digamos, ese dato de antecedente y vamos a estar alertas porque, como acá les estoy mencionando, puede infectar estando en un estado asintomático. Entonces, esto acá es importante porque si la mamá ha estado en contacto con personas con varicela, que sea dentro de los 2 días antes de que presente las lesiones, entonces puede que la mamá haya contraído el virus o no, pero eso hay que tomarlo en consideración. Siguiente. Ok, entonces, hablemos un poco de la madre y el embarazo. El riesgo de presentar una infección primaria de varicela en embarazo está relacionado con la prevalencia de seronegatividad de tanto la madre y como el feto. El riesgo que se manifestará para hay un síndrome que es el síndrome de varicela congénito, que es una forma severa en una madre que es seropositiva, es del 0,4% si se presenta la infección en la madre en el primer trimestre, de un 2% si se presenta en el segundo trimestre y de un 0% si se presenta en el tercer trimestre. Siguiente, por favor. Ok. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente el virus? El virus, por lo general, se encuentra en estaciones climáticas templadas. Entonces, eso vamos a ver que es a través de todo el mundo. Hay muchas áreas. Entonces, por eso es que es prevalente a nivel mundial. Siguiente. Ok, entonces, como les mencionaba, con respecto a la varicela congénita, el primer trimestre, 0,4% para que presente este síndrome. El segundo trimestre, 2%. Y el tercer trimestre, 0%. Siguiente, por favor. Okidoki. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede transmitir este virus o cómo uno se infecta de virus? Si hablamos de la mamá, ¿cómo es que la mamá le puede dar el virus? Hay que considerar
que esto puede ser por medio de aerosoles de las secreciones de la vía respiratoria de la persona que está infectada. Y además se puede tener una infección mediante el contacto directo con el líquido de las vesículas. Entonces la mamá se puede contagiar por vía de aerolización de partículas víricas o por medio de contacto directo piel-piel con vesículas de líquido que están contagiosas de virus. Y si la madre tiene varicela, se puede contagiar al nene por vía transplacentaria durante el embarazo o al momento del feto en nacer. Al entrar en contacto con la piel de la madre, puede ser por contacto directo con piel. Siguiente, por favor. Ok, entonces hablemos un poco de la manifestación clínica y el diagnóstico. La manifestación clínica, nosotros lo conocemos como una aparición de un sarpullido que es altamente pruriginoso, con lesiones maculopapulares que evolucionan a vesículas y ocasionalmente a pústulas, y por último se vuelven costras. Podemos ver una mayor afectación en tronco y cabeza en primera instancia, y luego se esparce a lo largo de las extremidades. Junto con esto, estamos hablando de sintomatología en la madre. Además, se puede asociar fiebre y malestar general. Ok. Y otra cosa que me olvidé mencionarles en la diapositiva anterior es que la mayoría de las infecciones que ocurren al momento del virus, al momento que el virus cruza la placenta, la mayoría de las infecciones transplacentarias son asintomáticas, pero un 2% van a causar embriopatías que van a causar el síndrome de varicela congénita. Y si la mujer gestante se infecta antes de las 20 semanas, aumenta este riesgo. Si la embarazada presenta el brote entre los 5 días previo a la concepción o 2 días postparto, se podría asociar a varicela neonatal. Ok, hablemos del diagnóstico. En primer lugar, como les mencioné, la parte de la manifestación clínica, hay que tener en cuenta la parte clínica. Como les mencioné, tanto lesiones maternas como antecedentes del contacto con familiares, principalmente familiares, porque se ha visto muchas veces que la mamá tiene otros hijitos, ¿no? De 9, 6 añitos, 11 añitos, etcétera, o esposo, hermanos, hermanas, papá, mamá, y por lo general ellos son las personas que contagian a la madre gestante. Entonces hay que tener ese antecedente de familiares, amistades o personas cercanas a la madre que hayan tenido las lesiones que les describí anteriormente, y también tenemos que evaluar si la madre tuvo las lesiones. En buena hora, si se logra visualizar las lesiones, pero si no, se tiene que indagar con respecto a las características de las lesiones que haya tenido la madre. Ok, la confirmación biológica de que la madre tenga la varicela es por medio del análisis del líquido vesicular. Esto se hace una detección del ADN viral por medio de un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, que es el estándar de oro. Pero esta prueba no se realiza de manera rutinaria en las embarazadas. Entonces, por eso es que hay que fiarnos mucho de la parte clínica. Otra cosa también es que se puede hacer el dosaje de inmunoglobulina M, antivaricela zoster, que por lo general sale positivo después de 2 a 3 días posterior a la aparición del exantema y persiste por varios meses elevado. Y hay que tener en cuenta que este IgM se puede volver a elevar los títulos en el caso de una reactivación. Entonces, en este caso, como el IgM permanece elevado por mucho tiempo durante la infección, incluso después de haberse secado las lesiones en costras,
no es tan útil para el diagnóstico. No debemos, digamos, apoyarnos tanto en el IgM porque solamente sirve para una fase inicial del cuadro. Por ende, es más sensible y específica la clínica y pues el estándar de oro que es el PCR, ¿no? Y, a ver, siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico fetal? Si queremos ver si el fetito puede tener síndrome de varicela congénito, se puede sospechar al momento de realizar la ecografía y se encuentren anormalidades ecográficas. Pero, ojo, teniendo en consideración de que se ha documentado la infección materna en el periodo gestacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si encontramos un bebé con anormalidad, eso no quiere decir netamente que es varicela si la mamá está sana y no ha presentado en todo el transcurso de embarazo anteriormente varicela. Pero si la mamá ha presentado varicela y queremos evaluar cómo está el feto y se encuentra en la ecografía hallazgos anormales, entonces podríamos sospechar de un síndrome de varicela congénito. ¿Esto qué incluye? Podemos encontrar hidrops, focos hiperecogénicos en hígado, y podemos encontrar en focos hiperecogénicos en intestino, malformaciones cardíacas como calcificaciones miocárdicas, podemos encontrar deformidades en extremidades, microcefalia, restricción de crecimiento fetal, calcificaciones periventriculares, ventriculomegalia cerebral, engrosamiento placentario y polidamnios. ¿En qué momento podemos hacer la ecografía para poder ver estas anormalidades si es que las hay? Se recomienda realizar el ultrasonido posterior a las 5 semanas de haber iniciado el rash en la madre. Ahí se puede hacer evidente estos hallazgos. Y si queremos confirmar si el bebé tiene, se debe obtener un resultado de ADN de varicela por medio del PCR del líquido amniótico. Pero esta prueba no se realiza de manera rutinaria, ya que, como había mencionado anteriormente, el síndrome de varicela congénito es raro, estamos hablando del 1 al 2%, y también es una prueba invasiva, por lo tanto no justifica que se realice. Pero mencionar, pues, cómo normalmente se haría en el caso que se plantee, ¿no? La utilización de la prueba del PCR. Siguiente. Ok, hablemos un poco de las complicaciones y por qué es tan importante tener en cuenta esta enfermedad. En primer lugar, hay que considerar la mortalidad. La mortalidad aumenta, el índice de mortalidad aumenta con la edad. En los adultos jóvenes, aumenta 15 veces más comparado con la mortalidad de la niñez. Entonces, si una mamá que tiene una prima infección de virus de varicela zoster está 15 veces más en riesgo de muerte que un niño que adquiere la prima infección de varicela, del virus de varicela zoster. La mortalidad de mujeres embarazadas, aún con terapia antiviral, se ha reportado entre un 13 a 14% aproximadamente. Y la incidencia de infección es mayor en mujeres multíparas, debido, como yo les mencioné anteriormente, a la exposición a sus hijos. Como sabemos, la varicela es una enfermedad común en la niñez. Claro que hay vacunación y todo, ¿no? Pero los niños son los que por lo general frecuentemente presentan la primoinfección. Entonces, una mujer que tiene varios hijos se ha reportado una mayor incidencia justamente de la infección. Ahora, si hablamos de las complicaciones en mujeres gestantes, una de las complicaciones más importantes es la neumonitis por varicela. No sé si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, thank you. La neumonitis por varicela, esta se presenta en un 5% de las embarazadas. No es, digamos, un porcentaje tan grande, pero aún así es un riesgo. ¿Por qué?
Y esto normalmente, la neumonitis por varicela, se va a presentar o se manifiesta desde el día 4 de la enfermedad. ¿Por qué es importante tener en consideración neumonitis por varicela? Es que de este 5% de mujeres que presentan la neumonitis de varicela, 40% de ellas van a requerir ventilación mecánica. Entonces, esto aquí es algo serio y tenemos que tenerlo en consideración. Y obviamente, se ha descrito que la neumonitis aumenta de riesgo en madres que han sido fumadoras en el pasado, ¿no? Si la madre es tabaquista, aumenta más la incidencia. ¿En qué otras mamitas podría aumentar la incidencia o en qué otras mamitas podría yo sospechar de que esta mamá probablemente me va a hacer neumonitis? Cuando presenta una mayor edad gestacional y si se presentan más de 100 lesiones cutáneas. Lo repito, más de 100 lesiones cutáneas, si es tabaquista y mayor edad gestacional, yo debo sospechar que la madre podría ¿cómo se podría decir? Como que está más propensa a desarrollar neumonitis por varicela. Ok, ahora, ¿en qué momento se puede dar esta complicación? La complicación y la mortalidad aumentan después de la semana 16 de embarazo y su mayor pico es en el tercer trimestre, ¿ok? Repito, después de la semana 16 aumenta mortalidad e incidencia llegando a su pico en el tercer trimestre. Eso es correspondiente a la madre. ¿Seguimos? Ok, varicela congénita. Como les mencioné anteriormente, esto vendría a ser una complicación en el neonato. Bueno, feto, por lo que está dentro del útero. La incidencia, como les mencioné anteriormente, es relativamente baja y va a ir aumentando, va a ir disminuyendo conforme pasan las 20 semanas del embarazo. Previa a las 20 semanas del embarazo, estamos hablando de un 0,84%. Y después de las 20 semanas estamos hablando del 0,59%. Otras bibliografías dicen que en el segundo trimestre es del 2%, pero como vemos, no pasa de ese porcentaje de incidencia. Esta es una afectación multisistémica del recién nacido. ¿En qué sistemas se encuentran afectados? En el caso de la varicela congénita, podemos ver la piel, el sistema nervioso, podemos encontrar defectos oculares como cataratas, microftalma, corioretinitis, podemos encontrar hipoplasia de extremidades, alteraciones esqueléticas, gastrointestinales y cardiovasculares. Y hay una alta tasa de mortalidad que está estimada del 30%. Eso es con respecto al síndrome de varicela congénito. Pero hablemos ahora de la infección neonatal, que es la infección de varicela misma. Ahora, el mayor riesgo de que se presente esta complicación es cuando la mujer gestante se infecta en el periodo que comprende a los 5 días previos del parto y los 2 días posteriores del parto, justamente porque el feto entra en contacto con las lesiones cutáneas de la madre o pues ya nació el bebé a los 2 días posteriores por medio de aerolización, como le mencioné anteriormente. En el caso del síndrome de varicela congénito es transplacentario, pasa a la placenta. Ok, en esta etapa de los 5 días previos al parto y los 2 días posteriores al parto, es en esta etapa en que no se ha completado la producción materna del IgG. Por ende, no se puede proveer una inmunidad pasiva al feto ni al neonato. Se estima que es más o menos entre un 10 a 20% de los neonatos que van a presentar esta infección en aquellas madres que presentan una infección aguda en el periodo que les acabo de mencionar.
Los neonatos van a presentar los síntomas dentro de los primeros 10 días de nacidos. Por eso es que hay que tener en vigilancia. Si vemos que la madre presentó la enfermedad, entonces tenemos que estar vigilando al bebé en un periodo de 10 días, porque por lo general en ese periodo es donde se presentan más las infecciones. A pesar de que por lo general en los niños la prima infección de varicela no tiene una alta mortalidad, en los bebés sí. En los bebés vamos a encontrar un 30% de mortalidad si no es tratada a tiempo con antivirales. ¿Y esto a qué se debe principalmente? A lesiones cerebrales y pulmonares. Siguiente. Ok, hablemos un poco del tratamiento. Primero a la madre y luego al bebito. Materno. El objetivo principal, obviamente, es disminuir la mortalidad de la madre y consta de dos partes. El uso de inmunoglobulina contra este virus varicela y la terapia antiviral cuando se presentan síntomas en las mujeres gestantes. Se puede administrar ambas juntas, tanto la terapia con inmunoglobulinas como con la terapia antiviral, o puede ser también por separado. Eso ya depende de cada caso y a criterio del médico evaluador. Pero, eso sí, para administrar la inmunoglobulina hay que hacer un estudio serológico previo a la administración y se puede administrar en las madres que son seronegativas. Si las madres son seropositivas, no se puede dar la inmunoglobulina. Entonces, esto es un punto importante. No podemos darlo en seropositivas, pero sí podemos darle en madres seronegativas. Ahora, en el caso que vamos a dar inmunoglobulinas, normalmente se daría ante un caso de exposición a varicela. O sea, la mamá nos informa que su hijito, digamos, de 8 años, tuvo las lesiones típicas de varicela. Entonces la madre ha estado expuesta. Ella tiene digamos, preocupación. Pero ¿cómo nosotros podemos definir un caso de exposición a varicela? Se define de la manera siguiente. Haber estado 1 hora o más con una persona con varicela en un mismo cuarto, contacto cara a cara, recuerda, por aerosoles, se transmite por aerosoles, por eso, contacto cara a cara con la persona infectada, o que el caso de varicela se presente entre los que conviven en el hogar. Entonces, si la madre tiene un hijito, su esposo o alguien que está dentro del hogar, que constantemente está a su alrededor y presenta varicela, ya se considera como un caso expuesto. Pero si por ahí se fue a hacer una tertulia con sus amiguitas y que no las ve muy frecuentemente, pero la amiguita le menciona que 2 días posteriores desarrolló las lesiones, entonces, en este caso, hay que ver cuánto tiempo estuvo. Si es 1 hora a más y contacto cara a cara, entonces este es un caso expuesto. Básicamente también como lo hemos visto ahora con la pandemia, con el COVID. Ok. ¿Y cuál sería la dosis recomendada para la inmunoglobulina? Estamos hablando de 125 unidades por 10 kilogramos de peso intramuscular con una dosis máxima de 625 unidades. La protección que se brinda por medio de la inmunoglobulina es de 3 semanas aproximadamente. Y según eso es lo que se ha estimado de la vida media de la inmunoglobulina. Ahora, si pasamos a hablar de la terapia con antivirales, se recomienda el uso de aciclovir oral, 800 miligramos 5 veces al día oral, dentro de las 24 horas de iniciado el rash, hasta que todas las lesiones se encuentren en su forma de costra. Este tratamiento va a disminuir la duración del cuadro, además de los síntomas constitucionales y de la diseminación visceral, que es lo que queremos evitar, para que no llegue a la placenta, pues, ¿no? Y el medicamento, este caso el aciclovir, su uso se considera seguro en el embarazo, entonces no es teratogénico, no hay que preocuparnos en ese sentido. Sí
cruza la placenta y se puede encontrar el líquido fetal, el cordón umbilical y el líquido amniótico, pero como dije hace un ratito, no es teratogénico. También se puede prescribir valaciclovir de 800 miligramos, que a diferencia del aciclovir, que es 5 veces al día, el valaciclovir es 3 veces al día vía oral. Tiene una mejor absorción que el aciclovir, una mayor vida media que el aciclovir y una alta actividad antiviral. Y si tenemos una paciente que presenta el caso de neumonitis por varicela, se recomienda internar a la paciente y cambiar aciclovir oral por la intravenosa, con una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 a 10 días. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco del tratamiento neonatal. Si pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Así que ahí creo que, no, eso es ya. Ok, con respecto al neonatal. A los neonatos nacidos en embarazadas infectadas se les debe administrar la inmunoglobulina. También se les debe prescribir a aquellos prematuros de 28 semanas de gestación, de las cuales la madre no presenta inmunidad. Entonces, en tanto neonatos expuestos a lesiones maternas al momento del parto, como prematuros menores de 28 semanas, sin importar el estado inmune materno, se recomienda dar inmunoglobulina al neonato. Cuando se refiere a sin importar el estado inmune materno, estamos hablando de la seronegatividad y seropositividad. En la madre es distinto, pero en el neonato sí se tiene que dar. Y con respecto a la terapia antiviral en el neonato, como les mencioné, en gestantes que han sido infectadas 5 días previos al parto o 2 días postparto, se deben tratar a los neonatos por vía intravenosa. Asimismo, a aquellos que desarrollan varicela dentro de las primeras 2 semanas de vida. Entonces, a diferencia de la madre, el bebito sí tiene que ser tratado con aciclovir intravenoso. Si ha estado expuesto a una madre dentro del periodo que les mencioné y si dentro del periodo de observación presenta el rash típico. Okidoki. Siguiente. Ok, pasamos a mi compañera. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora continuando con las infecciones, vamos a tratar acerca del sífilis, que principalmente es una espiroqueta, pues se pone apellido de la familia Espiroquetae, que se transmite principalmente por contacto directo y en reservorios exclusivamente en humanos. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Pues afecta en cualquier etapa del embarazo y la infección al recién nacido o al feto puede llegar a ser multisistémico. Entonces va a haber una sífilis congénita, que vendría a ser la madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. ¿Qué es lo que pasa si esta madre que está gestando no recibe tratamiento antes de las 20 semanas? Pues el daño al recién nacido va a ser mucho mayor, pero si recibe tratamiento en ese tiempo, pues es muy probable que el niño nazca sano. Entonces, ¿cómo se contagia? Pues hay de 3 formas. La transplacentaria, que principalmente es cuando la madre contagia al feto mediante la placenta por contacto directo o secreciones cuando la madre en el trabajo del parto por vía vertical está dando este alumbramiento, pues hay secreciones de la madre y ese podría ser un contacto directo. Y por la viremia, explícitamente, cuando la madre, mediante la sangre que le pasa al feto, pues se lo contagia. ¿Y tiene factores de riesgo? Claro que sí.
Los más principales son los antecedentes de otras infecciones, que esta madre haya sido promiscua o un comercio sexual, la historia de un tratamiento no adecuado y las parejas específicamente no tratadas, o también parejas que han recibido tratamiento pero lo dejaron el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tienes menor a un año de evolución con sífilis? O sea, esta paciente, la vía de transmisión va a ser alta, de un 75-95% llegaría a infectar al recién nacido. Pero ¿qué es lo que pasa si es mayor a un año de evolución con sífilis de la paciente? Pues el periodo de transmisión va a ser menor, del 10-35% de transmisión. Pero todo ello hay un mayor riesgo cuando todo cursa con una sífilis secundaria, que es cuando la madre está sin sífilis a la gestación y por circunstancias de ellas mismas llegaría a tener este sífilis mediante el acto sexual. Entonces, ¿recibe tratamiento la gestante? Nos preguntaríamos, claro que sí. Como ya dije, menor al 20%, menor a las 20 semanas de gestación, si recibe tratamiento, el recién nacido va a nacer completamente sano, 100%, pero si posterior a ello, a las 20 semanas, recibe el tratamiento, pues hay secuelas del 3 al 5%. Entonces, y si no recibe tratamiento, se preguntarán, pues, si no recibe tratamiento, el 25% llegarían a ser abortos. El otro 25% llegarían a ser morfinatos. ¿Y qué es lo que pasa con el otro 50%? Pues del 50% restante, el 40% nacen con sífilis congénita, pero son sintomáticos. En comparación con, perdón, ahí es el 60% son asintomáticos, que es la forma más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas a nivel mundial? A nivel mundial hay 12 millones al año con sífilis, de los cuales 2 millones de ellos lo encontramos en mujeres embarazadas y 300.000 personas son de sífilis congénita. ¿Y qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú, hasta marzo de este año, se llegó a encontrar de que Lima, Junín y Cusco tienen la alta tasa de número de sífilis materna en comparación con los otros departamentos. ¿Y cuál es la tasa de sífilis congénita? ¿Quién tiene las más altas? Lima, Tumbes y Ucayali. Hasta marzo de este mismo año, desde el 2016. Entonces vemos de que Lima siempre es prevalente a tener la alta tasa de sífilis, tanto materna como de sífilis congénita. ¿Qué es lo que pasa en la característica clínica? Como pueden ver ahí en el cuadro, las características clínicas de sífilis congénita se dividen en dos, la temprana y la tardía. La temprana, la de acá, pueden ver, la temprana se desarrolla antes de los 2 primeros años de vida, mientras que la tardía, posterior a los 2 años de vida. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar en la temprana en comparación con la tardía? En la temprana encontramos los brotes maculopapulares que posterior se convertir en una lesiones mucocutáneas, dando un pénfigo sifilítico. La hepatosplenomegalia es muy característico en esa etapa. La rinorrea mucosanguinolenta, hay prematuro, bajo de peso, hiperplasia fetal, ictericia principalmente debido a la bilirrubina indirecta y una neumonía intersticial que se vendría a ser la alba. En la tardía, que son la menos frecuente y que lo podemos encontrar dientes de Hutchinson, con los dientes muy prolongados, nariz, encía de Montana, queratitis intersticial, compromiso del octavo craneal,
retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de nervios craneanos, cicatrices superficiales en la piel. Y esto mayormente se da cuando en gestación recibe tratamiento, pero no antes de las 20 semanas, sino después de las 20 semanas. ¿Y cuáles son las alteraciones radiológicas en la temprana y con la tardía? En la temprana hay una periostitis, mientras que en las alteraciones de la tardía son tibias en sangre, o sea que son casi filudas las tibias. Alteraciones hematológicas, la que tiene más es la temprana, ya que hay anemia, trombocitopenia y los leucocitos pueden estar elevados o disminuidos. Y la principal alteración del líquido cefalorraquídeo se da principalmente antes de los 2 años de vida. Que los leucocitos mayor a 25, las proteínas mayor a 100 y VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Mientras que en la congénita no podemos encontrarlos. Ojo, pero ustedes dirán, si no encontramos en la tardía, solamente en la temprana, porque hay neurosífilis. La neurosífilis se convierte en ambas etapas, sino que tiene más prevalencia en la temprana porque el recién nacido nace muy grave. Y como podemos ver ahí en el otro 4, en el plomo encontramos que lo dividimos los cuadros clínicos de forma, o el desarrollo de los cuadros clínicos de forma multisistémica, oligosintomática y asintomática. De forma multisistémica es cuando el recién nacido nace muy grave, que principalmente llegar a un shock séptico. Y también hay un retardo del crecimiento intrauterino, y el principal signo de cuando es multisistémico, es una hepatosplenomegalia que se puede ver mediante radiografía o ecografía, y con una hemoglobina y unas plaquetas totalmente bajas. El compromiso del sistema nervioso central va a estar presente, va a haber una pancreatitis, una hepatitis y una neumonía alba. Y en la oligosintomática, principalmente, se da en los 6 primeros meses de vida. Posterior a ello, los síntomas se remiten por sí solos. Que encontramos la osteochondritis y las lesiones musculocutáneas, como pueden ver en la imagen, son los pénfigos sifilíticos. Y asimismo también vamos a encontrar una rinitis sanguinolenta o mucopurulenta. Y la sintomática, que es la más frecuente, son cuantos tienen una serología positiva, pero si recibe tratamiento, si no recibe tratamiento, llegarían a desarrollar la enfermedad en el periodo de 3 a 8 semanas. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos a esta mate y a recién nacido? Pues tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas. En las treponémicas tenemos la PRD, la prueba rápida dual, y la prueba rápida de sífilis. Entonces, en la no treponémica son 3, principalmente son más bioquímicas, que la RPR es la reaginina plasmática rápida, el VDRL mediante inmunoglobulina G o inmunoglobulina N, y la aglutinación es el TPHA. Entonces, con esas pruebas nosotros decimos, ¿cuándo es un caso probable de sífilis materna? Nosotros decimos cuando es de una prueba treponémica positivo, más evidencia clínica, y no ha tenido un tratamiento adecuado para sífilis en la gestación. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, decimos es un caso probable, que tiene clínica, más una prueba positiva, y el tratamiento que le dieron no fue adecuado. Cuando decimos que es confirmatorio para sífilis materna, o sea, la sífilis activa, que tienes una prueba rápida positiva o treponémica positiva y una prueba no treponémica positiva. Y, por ejemplo, en las no treponémicas, el título tienen que ser mayor a 8 diluciones el VDRL, en comparación con el que tú descartas que las titulaciones son menor a 8 diluciones. Eso sería la diferencia.
que tú descartas sífilis cuando las pruebas confirmatorias, las no treponémicas, tienen menor a 8 diluciones o tildes. ¿Qué es lo que pasa cuando es congénito? Cuando es congénito es cuando el producto de la gestación, ya sea recién nacido, mortinato o aborto, cualquiera de ellos se le hace el análisis, y la mujer con sífilis materna activa, sin tratamiento no adecuado. Y el recién nacido nace y lo toma un IRPR o VDRL, es mayor a 4 veces títulos que la madre, o sea, 4 veces mayor. Se considera como sífilis congénita. O también a un niño con clínicas de sífilis congénitas más una prueba no treponémica reactivo. También se le considera sífilis congénita a un niño mayor de 2 años de edad, tiene clínica de sífilis secundario a un descarte de abuso sexual. Y el otro, pues sífilis congénita, es mediante la anatomía patológica, mediante proveniente de la lesión, de la placenta, el cordón umbilical, o si en el caso fue aborto, del material de la reproducción. ¿Qué es lo que pasa entonces? El flujograma nos dice que el RPD, la prueba rápida dual o la prueba rápida de sífilis, si sale reactiva, solicitar una prueba no treponémica, que en este caso sería la anemia plasmática rápida. Y si sale positivo, pues iniciar, son sensibles el treponema a penicilinas. Principalmente se le da 2.4 millones. Se inicia. Y no solamente requiere el tratamiento a la pareja, a la madre mismo, sino también a la pareja. Y el recuento del seguimiento es de 3 a 6 y a 12 meses. Pero ¿qué es lo que pasa si no es reactivo? Pues nosotros pedimos inmunoglobulinas, y en este caso vendría la FTA o la TPAH, que es la aglutinación, y con eso descartamos. ¿Y cuál sería el tratamiento entonces para sífilis congénita o aquel recién nacido que tiene neurosífilis? De los 0 a 7 días nosotros vamos a dar 50,000 unidades por kilo, todos son vía endovenosa por 10 días. En los primeros 7 días se va a dar cada 12 horas, de los 8 a 28 días se le va a dar cada hora. Se le va disminuyendo el horario, que son cada 8 horas, y mayor a 28 días son 4 a 6 horas, todo ellos por 10 días. Pero ustedes dirán, si estoy en el manejo hospitalario y en el manejo de primer nivel, pues la diferencia no es mucha, sino principalmente en el primer nivel, lo que tú haces es de que te ves que la madre con sífilis está con tratamiento completado y adecuado, solamente evalúas el RPR recién nacido. Y si son mayores a 2 veces los títulos maternos, o sea, lo envías a un manejo hospitalario. Pero si es menor, solamente se le da penicilina con 50,000 unidades por kilo. En este caso, sería intramuscular. Y en el manejo hospitalario, pues, se le pide todos los exámenes, se le pide la radiológico, hematológico y del líquido cefalorraquídeo, y en el líquido cefalorraquídeo pides EBDRL y sale positivo, pues se diagnostica como una neurosífilis congénita. Y el tratamiento es el mismo, 50,000 unidades por kilogramos de peso. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento y la conducta a seguir en estas gestantes con sífilis? El ER completó el esquema y la pareja sexual recibió tratamiento, pues hay una tendencia en la disminución. Si el RPR materno a los 6 meses, si hay una disminución de título más de 2 veces, y se concluye que el tratamiento es efectivo, y la conducta sería consejería para prevención de ICE. Pero ¿qué es lo que pasa si completó el esquema, pero la pareja sexual no recibió el tratamiento? Pues se concluye que puede haber una reinfección, y la conducta sería repetir el tratamiento y tratar a la pareja. Pero ¿qué es lo que pasa si el intervalo de dosis fue mayor de 14 días? O sea, más de 14 días, hay
se considera como tratamiento inadecuado y realizar de nuevo el tratamiento. ¿Qué pasa si no aplicó en ninguna dosis, tanto en los 3 meses como en los 6 meses? Se considera como falla o fracaso de tratamiento. Y la conducta a seguir es realizar un nuevo tratamiento. ¿Qué es lo que pasa si utilicé una diferente medida de penicilina? Lo que se concluye es fracaso de tratamiento y la conducta sería desensibilidad en el caso de alergia a penicilina, si posteriormente se llegaría a dar. Bien, eso ha sido con sífilis. Pasamos a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas sabemos que se transmite mediante Politriatoma infestan, que es un vector que da la zoonosis por Trypanosoma cruzi, que primero es a mastigote, luego se convierte a epimastigote, y la tripamastigote, que es la fase final o la fase adulta. Y principalmente se transmite de forma vertical, transfusional transplacentaria y alimentaria. La transmisión congénita es, como decíamos nosotros, es transplacentaria. En Latinoamérica, los casos son del 0.7 a 18.2% de la tasa de transmisión en aquellos de las zonas endémicas. Y las zonas endémicas, principalmente, hay un porcentaje de transmisión del 5%. Y la transmisión o la enfermedad de Chagas congénita puede presentarse en las dos fases, tanto aguda como crónica de la infección materna. Entonces, y eso, ustedes se dirán, entonces en el Perú, ¿cómo se encontrará? Al Perú, la enfermedad de Chagas sí está presente, pero es los casos son bien bajos, o sea que no hay mucho. Hasta lo que va del año de enero a marzo de este año, solamente se encontraron 5 casos de enfermedad de Chagas, pero ninguno de ellos tuvo una embarazada. Entonces, y si se infecta recién nacido, nosotros con esta enfermedad de forma transplacentaria, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Pues la infección crónica, si la madre ya la tuvo antes y llegó a embarazarse, pues no tiene efecto en el recién nacido. Pero si llega a infectarse, pues hay un parto, podría haber un parto prematuro, hay un bajo peso al alumbramiento, las roturas de membranas, producto de la inflamación placentaria, y hay mayor frecuencia en el segundo y primer trimestre de embarazo, ya que el flujo sanguíneo del placentario es muy continuo y es más difuso en comparación con el primer trimestre. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo son principalmente las madres que están en las zonas endémicas con altas tasas de transmisión. O también tengo antecedentes de un hermano que ha tenido infección congénita. Las madres con parasitemias, que principalmente salen con PCR de sangre positivas, o madres que están con inmunodeprimidas, que puede ser a una madre con VIH, o malaria que sus sistemas inmunes están disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para sospechar de una enfermedad de Chagas congénita sintomática? Prematurez, pequeña de edad gestacional, tiene un ATCAD bajo, síndrome de distrés respiratorio, hepatosplenomegalia, ictericia. Y pues la madre que salga seropositiva para Trypanosoma cruzi. Hermano con enfermedad de Chagas congénitas y una evidencia de miocarditis o meningoencefalitis. Y la mortalidad de esta infección principalmente es del 5% y está dando pues esas dos que dije ya, miocarditis y meningoencefalitis, que principalmente se asocia cuando la madre tiene una enfermedad muy activa, ¿no? Altas parasitemias en el recién nacido. La clínica principalmente se dividen en dos, los cardíacos y los gastrointestinales en la embarazada. En el recién nacido es diferente, pero principalmente tienen
casi similares sintomatología. En los cardíacos, en la madre tiene palpitaciones, síncope, mareos, que pueden relacionarse con una arritmia, o puede tener falta de aire, intolerancia al ejercicio, y tiene bastante edema, se cataloga como una insuficiencia cardíaca, o puede un dolor torácico típico o atípico. Y los gastrointestinales tiene disfagia, regurgitación y aspiraciones, odinofagia, pérdida de peso, estreñimiento, dolor abdominal agudo, podría estar indiferenciados con una enfermedad de Chagas. Pero en el recién nacido, o sea, si no tiene hallazgos, que es principalmente casi el 80% de los recién nacidos, pues no tiene ningún signo, ninguna sintomatología. ¿Qué es lo que pasa? Que este recién nacido tiene una infección sistémica. Tiene bajo de peso, prematura, A2 menor a 5 de 7, baja de peso, fiebre, hipotermia, linfanopatías, visceromegalia, ictericia, hemorragias cutáneas, edemas. Mientras que en las pruebas podemos encontrar linfocitosis, linfopenia, anemia, y el BCG siempre va a estar elevado. La albúmina, al tener una visceromegalias elevadas, pues va a haber proteinuria y una hipoalbuminemia. ¿Qué es lo que pasa si cursa con una neumonitis? Esta enfermedad de Chagas del recién nacido congénito. Pues va a haber polipnia, cianosis y una hipoventilación simétrica. Entonces, nosotros deberíamos pedir una radiografía de tórax. ¿Y qué es lo que encontramos? Un tórax con paniforme, radiograma aérea, que sobrepasa la silueta cardíaca, y el índice cardiotorácico va a estar aumentado también. Si cursa con miocarditis y mioencefalitis, que son aviremias sumamente altas que la madre le llegó a pasar al feto, encontramos los tonos cardíacos disminuidos y una hipotensión arterial marcada. Distermia. En las mioencefalitis tenemos apatía, irritabilidad, el llanto va a estar muy quejumbroso, siempre va a estar llorando al recién nacido, y de crisis convulsiva, una fontanela tensa y una microcefalia. Entonces, por todo ello, nosotros pedimos un EKG y un eco cerebral para ver cómo se encuentra. Y en el EKG vamos a encontrar el QRS de bajo voltajes, prolongación del PR o del QT. En la eco cerebral encontramos signos de hidrocefalia, efusiones cerebrales y algunas calcificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros deberíamos enfocar en el diagnóstico del tratamiento? Si el recién nacido lactante o hijo de madre con enfermedad de Chagas tienen exámenes directos para el sistema de sangre, salen positivos o negativos. Si sale positivo, pues se consideran confirmados. Y si sale negativo, pues tenemos una PCR, prueba molecular, y el PCR en sangre. Si es positivo, debemos pedirle una segunda muestra en el segundo mes de vida. Si es positivo en ese segundo mes de vida, se dice que es positivo. Y si no se encuentra, se hace una tercera muestra en el 9º mes de vida. Y si es positivo, pues se es confirmatorio. Y si sale que no es reactivo, pues se descarta que tenga esa enfermedad. Entonces, el diagnóstico en el primer año de vida, al nacimiento y al mes, nosotros pedimos PCR en sangre periférica. A los 9 meses, como ya dije, es lo mismo. El diagnóstico se hace mediante un PCR positivo y un serológico positivo. ¿Qué es lo que pasa posterior a un año? Se hacen 2 pruebas, una de ellas ELISA o inmunofluorescencia indirecta, y si de las 2 salen que es discordante, entonces ahí recién pedimos PCR. Y en la prueba diagnóstica tras el año de vida, pues, que nos deben salir 2 pruebas positivas. Y el tratamiento son 2, que pueden ver, son 2 fármacos, 2 medicaciones que son el benznidazol y el nifurtimox, que ambos tratamientos van a recibir no más de 60 días y no menos de 30 días. Puede ser 40 días, 50 días, y todo va a ser
En niños, el benfluidazol es de 5 a 7 miligramos por kilogramos al día, es en niños, y en recién nacidos, hasta 1 año de edad, solamente se le agrega 10 miligramos por kilogramos al día. Y el Nufoptimox, tanto en niños como en recién nacidos, la dosis es la misma, de 10 a 15 miligramos por kilogramos al día. Bien, dejamos a mi compañero. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Sí, Damos el pase a mi compañera para que haga. quizá están teniendo problemas de conexión. Si pasamos quizá a otra parte y cuando nuestra compañía se reintegre, regresamos a Rubiola. Ok, entonces, ¿quién continúa del grupo? Están intentando nuevamente conectarse. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de rubiola. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a hablar sobre las generalidades, ¿no? Vamos a tener que la rubiola pertenece a la familia de los Togaviridae y género Rovivirus, ¿no? Produce enfermedad exantemática clásica de la infancia e inmunoprevenible. Es la primera identificada como teratogénica, el único reservorio es el ser humano. Tiene 3 péptidos estructurales, como se puede ver en imágenes, la glicoproteína E1, E2 y la proteína de la cápside C. También podemos ver por las imágenes que se puede transmitir por vía respiratoria, por gotitas, por contacto y pues por vía transplacentaria, ¿no? En lo que es epidemiología, su relevancia en la salud pública obedece a la participación etiológica en el síndrome de rubiola congénita. Este se produce cuando el virus infecta a una mujer embarazada susceptible en el primer trimestre. La gravedad va a estar relacionada con las semanas de gestación. Si la infección se produce en las primeras 8 semanas del embarazo, el riesgo del síndrome de rubiola congénita es de un 85 a 95%. Y si es entre las 9 y 12 semanas, se va a producir en un 52%. Entre las 13 y 20 semanas, en un 16%,
iba reduciendo, ¿no? Y ya cuando eso, a las 20 o más semanas de gestación, su incidencia es indeterminada. Vamos a ver en la tabla de definiciones de caso de síndrome de rubiola congénita según la OMS. Entonces, en caso sospechoso, todo lactante menor de 1 año en que un profesional de la salud sospeche de síndrome de rubiola congénita, en particular cuando presenta enfermedad cardíaca o sospecha de sordera, o uno más de los síntomas de signos oculares, como catarata, disminución de la visión, nistagmos, estrabismo, microoftalmos, glaucoma, o cuando la madre tenga historia de sospecha o confirmación de rubiola durante el embarazo. Aún con un recién nacido sin signos de síndrome. En caso confirmado, la lactante con diagnóstico de 2 complicaciones específicas en A o en una sección A y una de sección B. Entonces, en A vamos a tener cataratas, glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, rinopatía pigmentaria. Y en B, púrpura, esplenomegalia, microcefalia, retardo mental, meningoencefalitis, radiolucencia ósea, ictericia que inicia en las primeras 24 horas de vida. En caso confirmado en laboratorio, en lactante con anticuerpos inmunoglobulina M positivo a virus de rubiola que tienen confirmación clínica del síndrome. Infección congénita por rubiola, lactante con anticuerpos inmunoglobulina M positivo a rubiola que no tiene clínica confirmada del síndrome. Entonces, siguiente, por favor, para poder avanzar. Ok. Con síndrome de rubiola congénita es la infección crónica y persistente por ausencia de respuesta inflamatoria y la inhibición de la multiplicación celular en el feto en desarrollo. Se cree que esta va a retardar la división celular, induce apoptosis y produce necrosis celular, lo que lleva a un aborto espontáneo, ¿no? También produce mortinato y el síndrome de rubiola congénita. Este síndrome puede durar hasta los 2 años de vida. De un 50-70% de los niños con síndrome de rubiola congénita pueden aparecer como aparentemente normales en el momento del nacimiento, ¿no? Es importante diagnosticar a una mujer embarazada con rubiola. El caso se debe seguir, ¿no? Se debe seguir hasta el nacimiento y evaluación del recién nacido. Y hacer estudios de síndrome de rubiola congénita. El aborto espontáneo puede suceder en el 20% de los casos cuando la infección aparece en las primeras 8 semanas de gestación. La infección al embarazo no significa ningún riesgo hacia el feto, pero cuando la rubiola sucede en el primer trimestre están ahí. Entonces, los signos clínicos de rubiola neonatal. Vamos a tener los signos frecuentes con criterios mayores A y los signos poco frecuentes o raros, ¿no? Con criterios menores B. Entonces, en los más frecuentes vamos a tener catarata, glaucoma congénito, enfermedad cardíaca. Los más comunes de la enfermedad cardíaca congénita van a estar persistencia del ducto arterioso o estenosis periférica de la arteria pulmonar, ¿no? También sordera o pérdida de la audición y retinopatía pigmentaria. En los pocos frecuentes, púrpura, esplenomegalia, ictericia, microcefalia, retardo mental, microencefalitis, enfermedad ósea y radiolucencia. Entonces, también en la tabla de hallazgos patológicos en el síndrome de rubiola congénita vamos a encontrar un montón de hallazgos que se pueden encontrar en el recién nacido y va a estar dividido por órganos. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Ya. Los efectos más frecuentes, me faltaba decir en la parte, los más frecuentes son anomalías cardíacas, ¿no? 61% y en 72% que sería el ducto arterioso persistente. Ya. En lo que es la parte de diagnóstico, en las mujeres embarazadas, pues
una mujer con sospecha de rubiola o que ha tenido contacto con pacientes que padecen de rubiola, ¿no? Además de evaluar el contacto epidemiológico y aspectos clínicos, que generalmente a veces son inespecíficos, se debe efectuar serología con inmunoglobulina G e inmunoglobulina M específicas, ¿no? La última, la inmunoglobulina M es positiva después de 3 días de inicio del exantema y perdura por 8 semanas. La inmunoglobulina G aparece desde la segunda semana. Si ambas salen negativos, se sugiere una segunda muestra, ¿no? Para el análisis serológico a 3 semanas del contagio. Se debe realizar aún con un antecedente de vacuna. En una mujer positiva de rubiola con IgG M e IgG es fuertemente sugestiva de rubiola, pero debe confirmarse mediante una segunda muestra tomada. Eso se puede dar de 5 a 10 días después. El estudio debe incluir siempre una muestra de aspirado nasofaringio para aislamiento viral y genotipificación. Lo que es los marcadores ultrasonográficos fetales de rubiola, en los sitios más comunes donde se puede dar una destrucción celular y podemos ver por medio del ultrasonido, es en la placenta, que pueden aparecer necrosis, pequeñas trombosis venosas, en el hígado, que se puede dar calcificaciones, en miocardio, en el cerebro, en el canal medular, ojos y el sistema musculoesquelético. En lo que es el diagnóstico para el recién nacido, se debe realizar por obtención de inmunoglobulina M específica en sangre o por la demostración de inmunoglobulina G sérica persistente entre los 6 y 12 meses de vida. Puede realizarse una reacción de polimerasa en cadena de aspirado nasofaringio, de orina, de líquido cefalorraquídeo y de sangre, hasta el año de vida. Solo en el caso de resultar positiva la muestra serológica del recién nacido, se solicitará una muestra de aspirado para hacer un aislamiento. Dada la variabilidad de algunos métodos de laboratorio, resulta relevante que siempre las pruebas diagnósticas deberían ser validadas por un laboratorio de referencia, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, en tratamiento, no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda ni para el recién nacido infectado. Solo es sintomatológico, por lo que todos los esfuerzos terapéuticos deben estar puestos en la profilaxis, ¿no? Con vacuna durante la infancia y durante las campañas periódicas de vacunación. En la profilaxis, pues, la vacuna de la rubiola se administra en combinación, ¿no? Con la vacuna contra el sarampión, que es el SR, así como la asociación de la vacuna con las paperas, que es el SPR, ¿no? Pueden conferir inmunidad en un 98% de los casos a lo largo del tiempo, ¿no? De 10 a 20 años. La SPR está contraindicada durante la gestación y después de su administración se debe recomendar evitar embarazo durante al menos 3 meses. Siguiente, por favor. Ya. Infección por citomegalovirus. Siguiente, por favor. Generalidades. Bueno, el virus es ubicuo de la familia Herpes viridae y específico del ser humano. El principal agente causal de la infección congénita y la primera causa de hipoacusia neurosensorial no genética y de retardo mental adquirido en infancia. En epidemiología, la infección afecta en promedio al 1% de todos los recién nacidos. La incidencia de la transmisión congénita por citomegalovirus está muy determinada por la cero prevalencia del virus en mujeres en edad fértil. Algunos estudios prospectivos de mujeres embarazadas indican que la tasa de adquisición de este virus es del 2% anual en nivel socioeconómico medio alto y el 6% en nivel socioeconómico más bajos. El riesgo de transmisión vertical del citomegalovirus se incrementa con el avance de la gestación, pero el riesgo de complicaciones fetales o neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional de la infección.
¿no? Estudios demostraron que existe transmisión de la infección materna al feto, tanto en prima infección, que es en 30 a 40%, como el de la reinfección o reactivación, que es de 1 a 2%, poniendo en evidencia que la inmunidad materna persistente no previene la transmisión intrauterina o el desarrollo de la enfermedad. Entonces vamos a ver en la imagen que la infección por citomegalovirus, ¿no? Prima infección de 40 de transmisión, reinfección de 0.5 a 1% de transmisión. Y estas de la prima infección pueden ser sintomáticos o asintomáticos, ¿no? Sintomáticos de un 10 al 15%, asintomáticos de un 85 al 90%. Y de los sintomáticos, el 10% puede ser sano o el 90% puede tener secuelas. De la reinfección, 0 a 1% de recién nacidos son infectados sintomáticos. De estos, de 5 al 15% pueden tener secuelas y del 85 al 95% sanos. Siguiente, por favor. Ya, en las manifestaciones clínicas. Entonces, la mayoría son asintomáticos, sin embargo, pueden presentar malestar generalizado, fiebre, lasitud, linfadenopatía y faringitis. Las complicaciones graves están la hepatitis, neumonitis intersticial y meningoencefalitis. Entre el 10 al 15% de los niños infectados congénitamente son sintomáticos al nacer, de los cuales el 35% tienen hipoacusia neurosensorial. Hasta los 2/3 tienen déficit neurológico y el 4% muere durante el periodo neonatal. Estos niños desarrollan también de un 90-95% de los casos alguna secuela neurológica a largo plazo, como hipoacusia neurosensorial en un 58%, retardo mental en un 55%, parálisis cerebral en un 12%, y defectos visuales en un 22%, entre otros, ¿no? Igualmente, los niños que son asintomáticos, un 90%. ¿Se perdió la conexión? ¿Pueden confirmar? Al parecer sí. Perdón, mi internet está un poco mal. Bueno, continuando. Igualmente, los niños asintomáticos en un 90% desarrollarán hipoacusia neurosensorial y de un 6 a 23%, ¿no? Y microcefalia de un 2%, retardo mental de un 4% y corioretinitis de un 2.5%. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Bueno, en mujer embarazada es importante distinguir la infección primaria y la reinfección o reactivación. Es difícil distinguir esto, es difícil debido a que la inmunoglobulina M es detectable en menos del 30% de las mujeres con una infección primaria y puede persistir incluso hasta los 12 meses después de la prima infección. Y detención de inmunoglobulina G puede traducir exposición previa al embarazo, o puede aumentar producto de una reinfección con una nueva cepa, ¿no? De citomegalovirus, o una reactivación del virus latente durante el embarazo. En el feto, debido a que el feto comienza a excretar orina o líquido amniótico a partir de las semanas 19 a 20, considerando además que debe haber transcurrido al menos 7 semanas desde la fecha probable de infección materna, se debe y se recomienda realizar una amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación para obtener una mejor sensibilidad. El cultivo viral del líquido amniótico presenta muchos falsos negativos y no está disponible habitualmente, por lo que la reacción de polimerasa en cadena de líquido amniótico sería el mejor método de diagnóstico por su buena sensibilidad, ¿no? De un 90 a 98% y especificidad de 92 a 98%. Debe acompañarse de seguimiento ecográfico seriado y estriado en búsqueda de hallazgos sospechosos de afección fetal. Bueno, algunos hallazgos indicativos de esta infección pueden ser oligohidramios o polihidramios, hidrox fetal,
como se puede ver en imagen, retardo en el crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas, aumento de la ecogenicidad intestinal, microcefalia, dilatación ventricular, atrofia y calcificaciones intracraneales, ¿no? Lamentablemente, de todos estos hallazgos no se logran identificar en más del 30% de los casos. En el recién nacido, la sospecha clínica se establece en base a los antecedentes prenatales. El recién nacido infectado puede presentar diversas sintomatologías como trombocitopenia, hepatitis, hepatoesplenomegalia, hipoacusia neurosensorial, coriorretinitis, microcefalia, calcificaciones cerebrales, etc. El desarrollo el diagnóstico se realiza con la detección del citomegalovirus en cultivo de muestra de orina, saliva, ya que estas presentan altas concentraciones de este virus, ¿no? La muestra debe ser obtenida durante las primeras 2 o 3 semanas de vida, debido a que la excreción viral durante este plazo puede reflejar una infección adquirida en las formas postnatales. Para el diagnóstico, ¿puedes dar antes, por favor? Esta es la parte de... Ok. Para el diagnóstico, ¿no? Se debe incluir algunos exámenes también, como reencuentro hematológico, pruebas hepáticas, función renal, reacción polimerasa en sangre. Y bueno, ahora sí, siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Continuando con el tratamiento, pues a los pacientes se le va a dar ganciclovir 6 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 42 días, o sea, 6 semanas intravenoso. Y más que todo, este tratamiento se va a dar más que todo, o sea, para preservar la audición normal o disminuir la hipoacusia secuelar que el citomegalovirus causa, ¿no? Y asimismo también disminuir el retraso mental. Asimismo, se estudió de que el valganciclovir a dosis de 16 miligramos por kilogramo, se mostró que esas dosis alcanzaban las mismas concentraciones plasmáticas como en endovenoso, ¿no? Entonces acá ya pues tendríamos una opción para tratamiento vía oral, ¿no? En los cuales se daría una dosis de 16 miligramos por kilogramo por dosis cada 12 horas por 6 meses de vía oral, ¿no? Algo muy importante es que uno de los efectos adversos más frecuentes es la neutropenia severa, ¿no? Se hizo un estudio en los cuales se estudió el prolongado tratamiento del valciclovir por 6 meses, en los cuales se observó una mayor mejoría en lo que es la audición y el neurodesarrollo, ¿no? Asimismo, también se vio de que los pacientes de que fueron tratados con valganciclovir entre 6 semanas y 6 meses y el placebo tenían la misma incidencia de neutropenia severa, ¿no? Por lo tanto, en los niños en los que tienen infección congénita por citomegalovirus, que muestran secuelas neurológicas asociadas a citomegalovirus, deben recibir tratamiento con valganciclovir y pues tener controles hematológicos de la función renal y pruebas hepáticas. Ok, algo muy importante de la enfermedad acá también es la prevención, ¿no? Un buen lavado de manos, que no se comparta bebidas, comidas o cubiertos con los niños pequeños, no poner el chupete del hijo en la boca de la mujer embarazada, no compartir cepillos de dientes con los niños pequeños, evitar el contacto con la saliva al usar los niños, limpiar siempre los juguetes, ¿no? Y así también mismo es importante el seguimiento que se le da a estos pacientes, ¿no? Ya que esas tienen muchas secuelas, ¿no? Más que todo la hipoacusia, ¿no? Entonces, el seguimiento con el otorrino, ¿no? En los cuales, pues, se va a hacer un cribado auditivo, ¿no? De potenciales evocados auditivos del tallo cerebral y una audiometría conductual, ¿no? A los 3 meses, a los 6 meses, al año y después anualmente hasta los 3 años, ¿no? Y después de los 3 años se va hasta al final de la edad escolar, audiometría convencional, ¿ok? En la oftalmología, pues continuar un control anual hasta la edad escolar por la coriorretinitis y pues neurológico, si es que hay microcefalia o clínica neurológica o una alteración estructural en lo que es neuroimagen, para más que todo para un tratamiento rehabilitador precoz. Siguiente, por favor.
Ok, en lo que es el parvovirus B19, pues es un virus que es transmitido por microgotas respiratorias y transplacentariamente. Más que todo, este virus es un potente inhibidor de la diferenciación de células eritroides, citotóxico para las células precursoras y puede causar aplasia eritroide, ¿no? Asimismo, pues puede causar hidropesia fetal y anemia congénita, ¿no? Las características clínicas suele causar con una sintomatología bifásica, ¿no? Que cuenta con una fase prodrómica, ¿no? Con síntomas sistémicos donde 1 o 4 días fiebre, malestar general, ¿no? Una sintomatología pseudogripal, ¿no? Y luego viene con un eritema infeccioso, ¿no? Conocido como la quinta enfermedad, ¿no? Una erupción cutánea roja con bordes de encaje en el tronco y miembros, ¿no? Esta suele desaparecer en 7 a 10 días, ¿no? Suelen ser el signo de la cachetada, ¿no? Ahí vemos la imagen del bebé con las mejillas, ¿no? Con la erupción bien rubicunda, ¿ok? En lo que son los efectos materno-fetales, pues muchas veces hay pérdida fetal, derrames transitorios, ¿no? Se ha asociado a derrames pleurales o pericarditis, pero que estos pues suelen resolver espontáneamente antes del término, ¿no? Hidropesia fetal, ¿no? Hidropesia fetal más que todo, o sea, es acumulación normal de líquidos en los tejidos blandos fetales y en las cavidades serosas, ¿no? En sí, pues se cree de que la hidropesia fetal y la muerte fetal son el resultado de una anemia grave causada por el parvovirus. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico, pues, en el diagnóstico materno, pues, se va a hacer por IgG, IgM, PCR, ¿no? IgM por ELISA tiene una sensibilidad del 80-90%, con DES prenatal, PCR, ¿ok? El tratamiento, pues, en sí no hay un tratamiento específico. Se recomienda ecografía fetal para descartar signos precoces de hidropesia fetal, ¿no? Entonces, ¿cuándo se maneja la anemia y cómo se maneja la hidropesia fetal, no? La anemia, o sea, normalmente los fetos suelen tolerar bien la anemia de leve a moderada, ¿no? Pero si ya tenemos una sospecha de una anemia grave, pues evaluar el hematocrito fetal. ¿Y cómo se evalúa esto? Mediante un muestreo percutáneo de la vena umbilical, ¿ok? Entonces, recién confirmado la anemia grave, se va a transfusión de la sangre fetal intrauterina, ¿no? Esto más que todo, o sea, para prevenir la muerte por anemia grave, ¿no? Esta transfusión solo es permitida, o sea, en fetos de 18 semanas a 35 semanas, ¿ok? Y pues la transfusión fetal se vio de que mejoró la tasa de supervivencia en los pacientes que tuvieron hidropesia fetal. Asimismo, la prevención es algo muy importante, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Cuando se manipulan niños pequeños y pues ya que los brotes epidémicos son comunes y los niños se contagian en la etapa asintomática. Siguiente, por favor. Ok, culminando ya, vamos a hablar sobre la listeria. Es causada más que todo por ingerir alimentos contaminados, ¿no? Esta es, la infección fetal es el resultado de la transmisión transplacentaria después de la bacteriemia materna por infección excedente de la cocción de la vagina, ¿no? Esta va a tener la clínica materna, pues va a tener fiebre, un cuadro subgripal inespecífico, ¿no? El 20% son síntomas digestivos, dolor abdominal previo a fiebre. Esto suele ser leve, autolimitado en inmunocompetentes, ¿ok? En las clínicas neonatales va a consistir en 2 fases, ¿no? O sea, temprana, pues puede presentarse una clínica temprana o tardía, ¿no? En las cuales las tempranas va a consistir en dificultad respiratoria, fiebre, anormalidades neurológicas, ¿no? Y en el caso de que el neonato haga una septicemia grave, va a tener una erupción cutánea granulomatosa y neutropenia, ¿no? Y la tardía, pues tardía cuando ya es mayor a 7 días de nacido, suele presentarse como meningitis, ¿no? En la ecografía, del primer a segundo trimestre, el 20% suele ser un aborto séptico, muerte fetal.
Ok, disculpen, se fue la conexión. Ya, entonces culminando, o sea, en el tercer trimestre, ya, ok. En el tercer trimestre, el 80%, 2/3 suelen ser una corioamionitis y 1/3 sintomático, ¿no? El diagnóstico materno, pues, en clínica del primero al segundo trimestre, si la paciente tiene una fiebre sin foco infeccioso, ¿no? Y en el tercer trimestre, pues, si tiene una cariomionitis clínica. En lo que es el laboratorio, pues se va a encontrar una leucocitosis con neutrofilia con desviación a la izquierda, un PCR sensible y pues un hemocultivo. Siguiente, por favor. Siguiente, ya, gracias. Ok, en el tratamiento, pues el tratamiento materno se va a dar ampicilina de 4 a 6 gramos por día dividida en 4 dosis iguales intravenosa durante 4 días, ¿no? Pero en lo que es el tratamiento neonatal, va a depender la edad de nuestro pacientito, ¿no? Si es menor a 7 días, si es de 8 a 28 días, si es de 29 a 60 días o si es de mayor a 60 días de edad, ¿no? Asimismo, también es importante desde que se haya descartado infección del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si en el paciente menor a 7 días no se ha excluido aún la infección por el sistema nervioso central, se va a dar una dosis de 300 miligramos por kilogramos por día intravenoso entre 2 dosis divididas, y en el cual se haya descartado infección del sistema nervioso central, se le va a dar 150 miligramos por kilogramo. Ok. Acá se le va a dar 150 miligramos por kilogramos por intravenoso, ¿no? Dependiendo también del peso de nuestro neonato. Ok, si el paciente, si el lactante es de 8 a 28 días y no se ha descartado una infección del sistema nervioso central, se va a dar 300 miligramos por kilogramos por día intravenoso en 4 dosis divididas, igualmente que al lactante de 29 a 60 días de edad. Ok, y en los que son mayores a 60 días de edad se va a dar 300 o 400 miligramos por kilo por día intravenoso de 4 a 6 dosis divididas, dosis máximas de 12 gramos por día. Ok, se le va a dar ampicilina más gentamicina, ¿no? En lo que es gentamicina, se va a ir al paciente si es lactante menor a 60 días o mayor a 60 días, ¿ok? En lo que es menor a 60 días, se va a ir en lo que es de acuerdo a la edad gestacional. Si es menor a 3 semanas y está en una edad postnatal de menor o igual a 14 días, se dan 5 miligramos o kilogramos intravenoso cada 48 horas, ¿no? Y en el caso de que el lactante y niños mayores a 60 días de edad, mayores a 60 días de edad, se va a dar de 7.5 miligramos por kilogramos por intravenoso en 3 dosis divididas. Ok, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Entonces, hemos podido ver una rápida Ok, revisión. en lo que sería la prevención, más que todo como es por contaminación alimentaria, se va a tratar de evitar comer carnes crudas, cosas no pasteurizadas, que no esté esterilizado, no enlatado, pescados o mariscos crudos, ¿no? Todas las indicaciones que se encuentran ahí. Ok, termina el grupo, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, como hemos podido ver, hay una serie de patologías, ¿no? Que van a provocar ciertos daños importantes, principalmente en el neonato, ¿no? Y que van a repercutir en el desarrollo posterior, principalmente desde el punto de vista neurológico, en diferentes aspectos, sensorial y desarrollo intelectual. Y es por ello que es importante poder hacer una buena consejería preconcepcional, ¿no? Probablemente cuando tengan sus clases de salud sexual y reproductiva hablen acerca de la consejería preconcepcional, en donde se va a buscar factores de riesgo o antecedentes de las pacientes. Como ustedes sabrán y ya han explicado a sus compañeros, estas pruebas no se hacen de rutina. ¿Cuándo es que empezamos a hacer este tipo de pruebas? Cuando tenemos pacientes que hemos identificado que tienen un factor de riesgo
o cuando tenemos pacientes en los cuales encontramos pérdidas recurrentes sin explicación alguna. Uno de los criterios es si nuestra paciente tiene 2 pérdidas recurrentes consecutivas, se hace un estudio de torcho. Lógicamente, personas que pueden tener, digamos, las posibilidades de hacerse las pruebas, podrán hacérselas antes de embarazarse, ¿no? Pero en general, dado de que esas patologías no se justifica hacer tamizaje general a la población, no se toma y no están disponibles pues, en todos sitios. Es por ello que recién cuando tenemos pacientes que tienen 2 o más pérdidas, se sugiere y está protocolizado iniciar los estudios con torcho. Muy bien, nos quedan 2 temas, vamos a avanzar rápidamente, vamos a compartir pantalla. A ver, acá hay una pregunta. Con respecto al COVID en la gestación, ¿tiene algún efecto negativo en el bebé? No, lo que hemos visto generalmente, no hay estudios en realidad que estén identificando malformaciones o daños en los recién nacidos. Lo que se ha podido visualizar en estos 2 años de pandemia es un incremento de los partos prematuros, ¿no? Eso sí, hemos tenido una mayor incidencia. No lo sabemos porque es una observación a priori. No sabemos si es porque los pacientes, ha habido otros factores, ¿no? Intervinientes, como el hecho de que los pacientes no han querido venir a los establecimientos de salud para controlarse por el miedo a infectarse, o algún otro factor que pueda haber condicionado, pues, de que haya una mayor frecuencia de estos partos pretérminos. Muy bien, chicos, estamos corriendo un poco con la hora. Vamos a compartir, vamos a ver un tema que es bastante frecuente, como les había dicho al inicio, que es las infecciones urinarias en la gestación. Y las infecciones urinarias en la gestación, tenemos que tener presente de que las damas, en principio, van a tener una mayor predisposición a hacer infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias pueden hacerse evidentes recién cuando la paciente se embaraza. Es una de las complicaciones más frecuentes que van a llegar por emergencia o por consultorio externo. Se producen aproximadamente entre el 5 y el 10% y es relevante porque puede provocar muchas complicaciones, no solamente para la madre, sino también para el feto. Se estima que el 10% de los ingresos hospitalarios en las gestantes se deben a infecciones urinarias. Y la gran mayoría de ustedes que ya están haciendo algunas sesiones prácticas han podido ver en los consultorios de emergencia de que estas pacientes, la mayoría de las pacientes que llegan, tienen un examen de orina patológico. Ahora, como vamos a ver, el examen de orina no es el examen de elección para hacer diagnóstico de infección urinaria, pero a no tener nada es orientador para hacer el diagnóstico. La gestación, como ustedes saben, va a generar una serie de cambios en la paciente que está embarazada, y estos cambios están ligados o favorecen las infecciones urinarias. De por sí, las damas tienen una anatomía genital femenina que favorece las infecciones urinarias, ¿no? O sea, ustedes saben, el introito vaginal está muy cerca a la zona perianal, ¿no? Y la zona perianal está colonizada por una serie de microorganismos que pueden ser patógenos de la vía urinaria. Durante el embarazo va a haber una compresión ureteral por parte del útero, va a haber una dilatación de uréteres y de la pelvis renal, así como de todo el tracto urinario debido principalmente a la acción de la progesterona, que es la hormona que principalmente se va a incrementar desde las primeras semanas del embarazo. ¿Qué hace la progesterona? Va a relajar el músculo liso. Y como ya hemos visto en diferentes sesiones, no solamente relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos, sino también del intestino y de las vías urinarias. Va a haber una disminución entonces del tono vesical y ureteral, y esto en general, todos estos cambios que van a aumentar la éstasis urinaria. Y la éstasis urinaria constituye un factor que va a favorecer la proliferación bacteriana.
La peristaltis renal disminuida también incrementa el éxtasis urinario. Va a haber un aumento de la filtración glomerular, por lo tanto, va a aparecer pequeñas cantidades de glucosa en la orina, glucosuria, y lógicamente la glucosa en la orina va a favorecer también las infecciones urinarias, la elevación del pH urinario y la disminución de la inmunidad de la gestante para permitir el desarrollo de un alto injerto en el vientre materno. Todos estos constituyen cambios que van a favorecer las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los patógenos que más frecuentemente vamos a encontrar en las infecciones urinarias entonces? Principalmente enterobacterias gram negativas. A la cabeza, la Escherichia coli. Con casi un 90% de los casos van a ser infecciones por Escherichia coli. Le sigue en frecuencia la Klebsiella, Proteus y Pseudomonas. Entre los gram positivos que pueden provocar infecciones urinarias destacan el Staphylococcus apophycticus y, como bien han mencionado sus compañeros en la ponencia anterior, el estreptococo del grupo B. Y otros organismos que pueden infectar la vía urinaria están la Gardnerella, el Ureoplasma urolítico y la clamidia. Mucho ojo, porque ustedes pueden tener pacientes que tienen sintomatología urinaria y que van a tener urocultivos constantemente negativos, y es que los urocultivos para obtener, para que crezca la clamidia, no son los urocultivos tradicionales. Entonces, si ustedes tienen una paciente con sintomatología de infección urinaria frecuente, con urocultivos frecuentemente negativos, sospechen clamidia. Y vean ustedes, esta clamidia, la infección por clamidia, no solamente va asociado